Vamos a ver, tiene el apoyo de Vaqueriza. Aguilar puede recortar y puede pegarle. ¡Le pegó! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Aguilar! 20 de la segunda parte. Decíamos de recortar y pegarle. Lo hizo en Valencia, en la Ciudad Deportiva. Y lo ha hecho aquí, ha sacado un tiro espectacular. Y ha enmudecido el nuevo Los Cármenes. Centro y Vaya fail. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este after. Ahora sí. Mientras tanto, vamos empezando. Ya veis que hemos anunciado que vamos a ser 4. Nos falta Alberto Cárceles, que está teniendo algún problemilla de conexión, pero mientras tanto tengo aquí a un gran equipo: Antonio Martínez, Pedro Ortiz. Muy buenas, chicos. Hace mucho, muy buenas noches a todos los que estáis en el chat, por supuesto, no me olvido de vosotros. Hace mucho que no hablamos de una victoria y esta semana no va a ser diferente, porque aunque quede lejano, el viernes volvió a pasar lo de siempre, una tras otra. Así que bueno, es momento también de en el chat que nos deis vuestras valoraciones, pero bueno, vamos a empezar con el equipo inicial del Real Murcia. Hablaremos de lo que pasa en portería porque volvió a jugar Piñeiro en la puerta. Volvimos con la defensa de 5, con los carrileros de David Vicente y Cristo, centrales para Andrés, Alberto, Jorge Mier, centro del campo para Secu, Juan Carlos Real, que tendremos debate sobre él, Mollita, y arriba Ekain, y por supuesto Flaccus. Antonio, empiezo contigo. No sé cómo viste el equipo, cómo salió, la alineación y la primera parte en sí. Bueno, primero de todo quisiera, aunque parezca un poco extraño, creo que fue un acierto, por ejemplo, poner a Andrés López Carmona como central, porque así por lo menos de los 3 que partían como centrales, 2 mínimamente eran centrales puros, y eso se notó bastante. Creo que Andrés tuvo una buena labor ahí en el centro de la defensa. Y luego, bueno, tratando de meter quizá un poquito de físico también en el centro del campo para ver cómo interactuaba Secu, que no estuvo muy acertado. Y más allá de eso, creo que en general, yo creo que poco a poco se va viendo, aunque sé que la gente todavía está siendo muy contradictoria en el tema de si jugamos bien o jugamos mal, pero creo que poco a poco se va viendo el efecto Echeverría, sobre todo por esa zona a partir de mitad de campo hacia adelante, se ve mucho control, mucho pase, mucho juego rápido, y eso puede ser interesante, pero hay que pulir algunos detalles. Antes que nada, pedirle perdón a Antonio y a Pedro, porque hablando antes de que empezara el programa le dije a Pedro que iba a hablar de la primera parte, a Antonio de la segunda, y llego aquí y vais al revés. Antes que nada, aprovecho para saludar a Alberto Cárceles. Muy buenas, Alberto, ¿nos escuchas? Hola, sí, os escucho. ¿Me escucháis vosotros? Te escuchamos. Aprovecho este impasse para, como siempre dice Parson, ¿quién es Alberto Cárceles? En este caso no voy a decir eso porque Alberto Cárceles está aquí ya, estuvo hace mucho tiempo. No sé si queda alguien de aquella antigua hornada, de aquellos nuestros primeros podcasts por el año 2016 o así, pero aquí tenemos a Alberto Cárceles, uno de los que estaba por aquel entonces, entrenador del Ranero, ha estado también en el cuerpo técnico anteriormente del Imperial, periodista y demás. Así que, Alberto, terminamos con el partido, que voy con Pedro Ortiz y luego te pregunto a ti por la valoración del partido. Pero, Pedro, lo dicho, segunda parte, bueno, Antonio ha comentado un poco, no sé cómo viste tú el partido en sí y segunda parte en especial. Bueno, lo primero, no nos tienes que pedir perdón porque esto demuestra la gran capacidad de análisis que tenemos tanto Antonio como yo.
ya lejos de bromas. Yo Bueno, tenía es de cierto- decir, antes de nada, es decir que yo no he analizado la primera parte, yo simplemente he analizado la alineación. O sea, Pues tírale, Antonio, Pedro tírale la podría primera analizar parte. perfectamente. Bueno, pues una primera parte que quizá comenzó un poquito tanteando un poco el terreno el Real Murcia, pero rápidamente se vio que iba a tener la maneja del encuentro, la maneja del balón. Sí que es cierto que en un repliegue defensivo te hacen con un error grave de Secu, te hacen un gol que prácticamente Piñero no estuvo inédito en la primera mitad. Sí que es cierto que tuvo que tener un par de ocasiones en las que también sí que es cierto que puede generar un poco de dudas. También, si lo quieres, luego abriremos el debate de Piñeiro o Gazzaniga. Y bueno, yo creo que sobre todo hay que quedarse con los últimos minutos quizá del Real Murcia, los últimos 15 minutos de la primera mitad, que creo que fueron los mejores, incluso del partido, porque se vio que es un equipo muy vertical, un equipo con mucha fe de cara a portería y sobre todo que faltó, pues al final, esos pequeños detalles que te hacen marcar la diferencia y marcar los goles, que es lo que nos hace falta a nosotros, porque hace poco vi una estadística que éramos el cuarto equipo de la categoría que más tiros generaba, pero está clarísimo, una primera mitad en la que de ser normal hubiéramos quedado 3-1 o 2-1 mínimo al descanso y quedamos 0-1 y con una sensación de han llegado una vez y nos han marcado. Así fue, llegamos al descanso, Pedro. La primera parte con la sensación de que estábamos bien, pero estábamos fallando. Y luego llega la segunda parte y no sé cómo la viste tú. Pues yo la verdad que tenía algo de miedo bueno, primero recibir ese gol cercano a los minutos de descanso, en los que siempre puede tener ese factor un poco psicológico, acompañado además de una pitada del estadio, que eso no ayuda. Y yo me recordó a otros partidos anteriores, no de esta temporada, quizás tampoco la anterior, pero en los que nueva condomina aprieta, y si la plantilla no tiene la suficiente jerarquía y la suficiente actitud, no es capaz de reponerse. Todo lo contrario, para mí el Real Murcia supo gestionar eso, supo llevarlo al lado positivo y sobre todo para mí, lo dijo Jesús Galván y yo lo comparto, el míster del Sevilla Atlético, el cambio de Pedro Benito revolucionó el partido. El Real Murcia fue capaz de generar de muchas formas distintas, consiguió alternar, como también dijo Echeverría, encontrar tanto las bandas, los carriles largos con Cristi y con David Vicente, como también encontrar jugadores en posición interior. Y a mí me gustó muchísimo el Murcia, lo hablaba con aficionados también por Twitter, que lo último que le faltaba a Echeverría ya era ponerse la camiseta y rematar los balones que llegaban al área, porque el Murcia un poco más pudo hacer desde lo táctico porque generó muchísimo, le faltó eso, le faltó la falta de acierto. Pues ahora sí, Alberto, te pregunto a ti, ya hay ganas de escucharte después de muchos años por aquí. No, ¿cómo estás viendo, sobre todo porque a ti no sabemos tu opinión, pero cómo estás viendo la temporada más allá del partido en sí y el partido, por supuesto, en particular? Bueno, antes de nada, muchas gracias por volver de nuevo. La verdad que había muchas ganas de reencontrarnos. Un saludo a Antonio y a Pedro, que no os conozco, pero contigo sí que había tenido esa experiencia en etapas anteriores. Pues nada, la verdad que el Real Murcia, el partido del viernes, yo creo que es el mejor partido del Real Murcia, no solo lo que llevamos de temporada, sino lo que hemos visto años atrás. Yo no recuerdo un Murcia tan vertical como el del viernes. Pero lo preocupante es eso, ¿no? Que si en el mejor partido de la temporada hasta la fecha no consigues ganar, pues te deja un poco el sabor de boca un poco amargo, ¿no? La verdad que yo siempre he dicho que prefiero generar y no marcar a que me cueste generar. Al final, la falta de gol, pues bueno, pues tarde o temprano también influye un poco la suerte. Pero yo creo que este Murcia le está costando de momento coger esa regularidad, ¿no? En cuanto a juego, en cuanto a sensaciones, y el problema es eso, ¿no? Que estamos en la jornada que estamos, el equipo está donde está, y por eso ese negativismo que había, que yo la verdad que tampoco lo entendía mucho después del partido, escuché pitos, y yo creo que precisamente el día del Torremolinos ganas y no juegas tan bien, y ayer es que tuviste de todos los colores, y precisamente marcas en la acción que fue más complicada de ejecutar, que fue la que hubo un barullo en el área. Sí, ya sabéis que este año estamos poniendo el termómetro del partido. En el chat tenéis votación de la nota, que nota le ponéis al equipo. Me interesa la que le pondréis vosotros también. Antonio, Pedro, Alberto. Si queréis empiezo yo, porque a mí, de normal, fíjate, me tiraba el notable, pero digo, hostia, un notable a un equipo que tenemos tantas ocasiones y no logramos marcar casi.
Yo me decanto finalmente por el bien, que es lo que está ganando por el chat, pero hoy estoy viendo incluso algún suspenso. No sé vosotros qué opináis. Pues yo opino que creo que, como bien ha dicho Alberto, lo más difícil probablemente sea generar esas ocasiones, porque luego al final son pequeños detalles que te llevan a poder marcarlas. O sea, yo le daría un notable al equipo. Sí que es cierto que yo creo que pudimos ganar perfectamente 4-1 o 5-1 incluso por todas las ocasiones que generamos, pero bueno, al final creo que este es el camino y al final este es el fútbol que va a proponer Echeverría. Así que yo le daría un notable, muy raspadito, pero un notable. Yo comparto la nota en ese sentido, porque al final, si todos estamos de acuerdo en que ha sido el mejor partido del Murcia en esta temporada, le tenemos que dar algo más del bien, que es lo que le hemos dado en otros partidos. Así que yo me quedaría con ese 7 también. Sí, yo también, en la misma línea. La verdad que al final lo que marca la diferencia es el marcar, pero es que no se le puede decir más nada al equipo. En cuanto a actitud, en cuanto a generar, en cuanto a sensaciones, creo que el equipo fue infinitamente mejor al Sevilla B. Pues aprovecho para darle las gracias a toda la gente que se está suscribiendo. Tenemos a Damartor43, que lleva aquí ya 5 meses dejándose el Prime. Luego tenemos también a JJAM1313, que lleva 5 meses también dejándose el Prime y nos dice: buenas noches, amigos, vamos real, en cuanto ganemos sale todo rodado. Y darle la bienvenida a Arturo Vidal Romero, que se ha suscrito también con el Prime. Así que, chicos, ya sabéis, si tenéis Amazon Prime, queréis dejar el Prime totalmente gratuito, siempre se agradece. El cabrón de Alberto se ríe un poco porque en tu época esto no se hacía, Alberto, tío. Ahora ya estamos... No, hay modernizado, Estamos que... progresando. Me interesa mucho, chicos, más allá de que vayamos partido y comentando varias cosas, el tema de, yo creo que hay que tocarlo cuanto antes, el tema de la portería. Yo, personalmente, yo tenía muy claro que mi portero era Gachaniga, entendía que Piñeiro era un portero, un buen portero, pero que iba a tener el rol mismamente de Iker Piedro. O sea, quizá jugar 3-4 partidos más, pero no esperaba mucho más. Y se ha abierto un debate que, claro, cuando el equipo no genera, el equipo no gana, te están viniendo debates, iba a decir externos, pero no, en este caso tú mismo lo has creado. Pedro, no sé si, es que no, ya me estoy liando, ya no sé aquí si te lo leí a ti en Twitter o se lo leí a otro usuario y demás. Pero bueno, me gustaría conocer tu opinión al respecto con la portería del Real Murcia. Bueno, decía Echeverría ayer que si en el lateral derecho tienes dos opciones y eso potencia la posición, que la portería era exactamente lo mismo. Luego, sin embargo, hablas con porteros y más bien te dicen lo contrario, que un portero necesita continuidad, necesita partidos, necesita acumular ritmo para sentirse con confianza. Yo creo que todo es cuestión de comunicación. De hecho, lo decía también Miguel Serna en una entrevista con Victorio, que al final lo que importa es establecer esos roles, esas jerarquías y tener claro quién va a jugar en cada partido. Yo como detalle también diría que yo sí que me esperaba que, no sé, no tan pronto quizás, pero que Piñeiro vaya a tener protagonismo, porque además estuvo en su presentación y desde la directiva, desde la dirección deportiva, te lo decían, que era un portero que tenía nivel de primera ref, de un equipo top de primera ref y que no venía aquí a calentar el banquillo. Entonces, bueno, esa competencia vamos a ver qué tal, si consigue reforzar a ambos, porque yo creo que tanto Gachaniga como Diego Piñeiro no han cuajado grandes actuaciones, porque Gachaniga sí que estamos acostumbrados a verlo a un grandísimo nivel, Piñeiro lo tiene que demostrar, así que vamos a ver cómo se desarrolla y que esto no acabe en un Senna Joao Costa, como pasó en esa temporada, en la que muchas veces por esa alternancia acabaron los dos bajando un poquito el nivel. Sí. Alberto, me interesa a ti mismo, luego le pregunto a Antonio. Tú eres entrenador, todavía no a esa escala de primera red, pero no sé tú, por experiencias que has tenido con jugadores, con cuerpo técnico y demás, ¿cómo estás viendo tú esto desde fuera? Hombre, al final desde fuera es que lo ves diferente a como es dentro, porque nosotros al final como aficionados solo vemos el domingo, el partido. Lo que está claro, lo que yo le comentaba a mucha gente, al final tú como entrenador no te vas a tirar piedras contra tu propio tejado, me refiero. No vas a poner a Piñeiro si está mal en el día a día. Para mí el tema de la actuación de los porteros es algo complicado, porque al final, esta semana, ¿qué haces? Pones a Piñeiro, pero ves que no te está dando seguridad, pones a Gazzaniga y ya le das un mensaje a los porteros de que aquí el que a la mínima fallo ya vas fuera,
al final la posición de un portero es muy complicado y el tema mental hace más que otra cosa. Entonces, es verdad que siempre viene bien a la hora de derrotar, porque nosotros en los cuerpos técnicos que he estado, tanto en el Molinense en tercera red como en el Imperial, pues siempre ha habido alguna semana que hemos querido tocar la portería para evitar cualquier tipo de cosas, pero es que estás en un Real Murcia. Entonces, al final, yo creo que la pregunta habrá que hacerse a Echeverría, oye, si el día de mañana te estás jugando el ascenso, ¿a qué portero pones? Entonces, ese va a ser su portero. Pero la verdad que Piñeiro, para mí, el viernes no me transmitió para nada de seguridad. Sí, yo pienso prácticamente igual que Alberto, en el sentido de que al final no sabemos realmente el por qué, si es simplemente una decisión técnica o ha habido algo más. Yo quiero intuir que sea, quiero entender que sea simplemente una decisión técnica, pero al final también tenemos que establecer los roles que tiene el equipo y además también tenemos que ver los perfiles, porque Piñeiro es un portero joven, que todavía le quedan 2 años de sub-23 por delante y que yo pongo la mano en el fuego, no he visto su historial, pero por el equipo en lo que ha jugado, yo creo que el viernes fue el partido con el que más afición ha estado defendiendo la portería en toda su carrera deportiva. Así que creo que eso también pesa bastante en una persona que tiene apenas creo que 21 años y eso significa que también, a no ser que no seas un Donnarumma de la vida, tienes que también tener una cierta talla para poder jugar también en Primera Federación. Sí que es cierto que Gazzaniga te da ese plus de jerarquía, ese plus de comunicación, ese plus de ir hacia adelante, que quizá Piñero no te lo está dando, pero habrá que verlo, a ver si esa continuidad que quiere darle Echeverría para quizá meterlo un poco en el juego continúa, o yo creo que el próximo partido va a ser de Gazzaniga, esperemos. He aprovechado, he puesto una encuesta en el chat, ¿qué portero pondréis vosotros? De momento va ganando con el 100% de los votos Gazzaniga. Decía un usuario en el chat, con toda la razón del mundo, Pedro Grana, que el año pasado lo hizo el Ceuta y la verdad que le salió muy bien, porque claro, tenía 2 grandísimos porteros, pero yo tirando de memoria me da más cosas, o sea, me vienen recuerdos de negativos que positivos, que claro, luego habrá equipos que le haya ido perfecto, pero como bien decíais, yo creo que la portería es algo muy especial y no sé hasta qué punto merece la pena con eso. Vamos con otros nombres propios mientras vamos hablando un poquito del partido. Al Real Murcia, lo decía antes Antonio en la introducción, le está fallando muchísimo el gol. O sea, es inexplicable. Es que fallamos cada una, que es increíble. Como bien decíais, y yo creo que es lo que se agarra Echeverría, lo difícil es generarle. Al Murcia se le ve en automatismo, se le ve Flaccus, igual que aquí somos muy de Flaccus. Flaccus hizo un partido bastante malo. Quizá con un Flaccus más fino, pues marca un gol. La cuestión es, vamos a personificar en un jugador, pero se van a comentar más cosas. Tema Juan Carlos Real. Vosotros, ¿qué opináis del...? Sé que en el chat, o que creo imaginar que en el chat vais a decir Juan Carlos Real, pues bueno, que se le silbó, que es tal, que es cual y que es tal. Más allá de la que falló o junto a lo que falló, ¿qué pensáis del partido de Juan Carlos Real en esa posición del tribote, Antonio? Desde mi punto de vista, si dejamos a un lado completamente las dos que falló, que obviamente es muy difícil porque al final forma parte de los momentos clave en los que tiene que estar ese jugador comprometido en el campo, para mí hizo un partido bastante notable. Desde mi punto de vista, en el centro del campo creo que era al final ese nexo, que Mollita se quedaba un poco atrás o intentaba ser un poco más en el centro del campo, Secu un poquito más atrás y luego Juan Carlos Real era como ese centrocampista media punta que trataba de llegar hacia adelante, dar pases filtrados. Creo que lo hizo bastante bien. Pero creo que se entiende también muy bien tanto como Ita como Nekain, que Kain si quieres también hablar un poquito más adelante, pero para mí es de los mejores jugadores de espaldas que hay en la categoría, sabes darle el balón muy rápido de primera, tiene mucho automatismo y poco a poco se va viendo en el equipo. Y si quitamos esas dos jugadas, pues para mí con Carlos Real es más o menos en la línea del equipo, uno notable, quizás bien tirando a notable, pero claro, esas dos jugadas le condenan, porque al final una jugada que sí que es cierto que al principio la primera jugada que es prácticamente empujarla va muy fuerte a lo mejor tal, pero la segunda jugada que está solo contra el portero, la picas de esa manera, quizá condiciona mucho su partido y por eso se llevó la pitada que se llevó, porque si Juan Carlos Real llega a estar aceptado ganaríamos 3-1, está claro. Yo creo que al final Juan Carlos Real siempre es un jugador que divide opiniones. Siempre hay quien dice que Juan Carlos Real es de lo mejor que podría tener el Real Murcia y otros que poco más y está a nivel imperial. Pero al final yo destacaría que ayer, gracias a tener dos jugadores por delante y no tener que matarse en la presión, que también estaba bien respaldado por detrás,
pudo potenciar ese darle juego. Tampoco me pareció un partido excelente Juan Carlos Real, pero sí que me pareció quizás el menos malo porque pudo dar ese toque de más que siempre le sobra. Es decir, Juan Carlos Real, al contrario de lo que comentaba Antonio de Kain, que sí que es un jugador capaz de jugar rápido y darle continuidad, siempre parece que necesita ese toque más y ayer lo pudo tener. Y en ese sentido me gustó. Luego tuvo la del gol, que evidentemente parecía más difícil fallarla que meterla, pero si hablamos solo del juego y nos aislamos de esa jugada, no me pareció mal partido de Juan Carlos Real. A mí la verdad que Juan Carlos Real me gustó. Incluso creo que Mollita estuvo un peldaño, creo que por debajo de Juan Carlos en cuanto a sensaciones, ¿no? A lo mejor lo mismo hay gente que se me tira encima porque parece que Mollita pues parece intocable, ¿no? Es verdad que la primera, Juan Carlos, hay que meterla. Da igual que sea delantero, central, portero, esa hay que meterla. Hay que meterla. Así es que es más difícil lo que hizo de mandarla afuera que vaya entre los tres palos. Pero luego, aparte, para mí, el centro del campo de Mollita, Sekou y Juan Carlos ahí de media punta, yo de media punta me gusta más otro perfil de futbolista. Yo creo que, por ejemplo, Palmer, por ejemplo, puede ser un jugador que te dé muchas más cosas. Tiene gol, tiene llegada. A mí de media punta, personalmente, a mí cuando me pongo a lo mejor a hacer, en mi caso como entrenador, por ejemplo, cuando en la función de media punta me gusta un jugador que llegue mucho en segunda línea, que tenga gol, sobre todo con los delanteros que tenemos, tanto Flaccus como Pedro Benito, que se pelean con los centrales y van a dejar muchos balones muertos. Yo creo que ese centro del campo, sobre todo cuando juguemos en casa, que vamos a ser dominantes, que vamos a tener mucha verticalidad, ahí Juan Carlos me chirría bastante. Está bien que abras el melón de Palmer, porque es un jugador que hasta ahora ha marcado 2 goles en 6 jornadas. Y 2 goles importantes, además. Y 2 goles importantes. A mí me está pareciendo, quizá con este sistema diferente, pero me está pareciendo mejor cuando entras del banquillo luego a luego que cuando es titular, porque el partido de... Bueno, Algeciras creo que fue titular, ¿no? Creo que en Algeciras fue titular, sí. Bueno, el caso es que no me está gustando últimamente si fuera titular, ¿no? Y no me gustó el partido que hizo. Como bien comentaba, y a mí hay un jugador que me gusta mucho, pero es un hecho que ha ido de más a menos, pero porque los primeros 15 minutos en Marbella fueron un espectáculo. Y claro, Ekain, lo que sí no quiero de ese falso media punta interior que se inventó en Algeciras, es que ahí sí que no veo a Ekain. Yo creo que tenemos claro que es Mollita seguro. Parece que Joseba se está dando cuenta de que hace falta ahí un centrocampista defensivo, que parece que Sekou le estaba entrenando bastante la partida a Antonio David. Y claro, entre Real y Palmer está ahí. Por seguir tocando un poco el tema del 11, ahora vamos a la línea defensiva, pero el centro del campo vuestro ideal, ¿cuál sería? O si mantendría esta formación, más allá de cuando se recuperen los jugadores o no. Quiero decir, o está gustando más allá de que no las metamos, porque es un hecho, o está gustando esta nueva formación, este nuevo esquema. Bueno, a ver. Dale, Antonio, dale. Estamos tímidos. Sí, a ver, yo creo que hay que leerlo de distintas maneras, ¿no? Jugar con 3 centrales en este caso te permite, sobre todo en fase ofensiva, tener quizá más cubierta la posición, que los laterales jueguen como carrileros y tener un poquito más cubierta la posición defensiva. Y además sabemos que Echeverría es un entrenador que le gusta jugar muy ofensivo y a la hora de a la hora del repliegue sufre bastante, si nada más que tiene quizá 2 centrales, y creo que se adapta más a lo que está pidiendo Echeverría en este caso, porque le da ese balance defensivo que no hemos tenido en los partidos anteriores y se veía que el equipo le costaba mucho retornar. Pero sí que es cierto que para esta categoría es un poco extraño, ¿no? Quizá el mejor ejemplo que podemos poner es el Castellón del holandés de Schreuder, que jugaba con carrileros, con 3 centrales, con esa alegría que jugaban, pero mucho más lejos de la realidad estamos nosotros, ¿no? Que al final sí que es cierto que creo que puede ser idóneo si conectas bien las piezas, pero ahora mismo, sobre todo para estos primeros partidos, todavía le falta mucho por trabajarse. Es mi sensación, pero yo creo que este es el esquema que vamos a seguir utilizando Echeverría en los próximos partidos. Mi sensación, y ya lo comentaba, es que esto es un mensaje muy claro a tus extremos. Es decir, si tú ya tras 3-4 jornadas optas por jugar con carrileros y vale, no está Álvaro Bustos, no está Zeca, vale, pero tienes a Sarabia, tienes a Benito, tienes a Pedro León, tienes incluso a David Vicente que lo podrías utilizar como un segundo extremo. Para mí esto es un mensaje muy claro tanto a tus extremos como quizás a la dirección deportiva, porque hoy Sarabia, que se supone que es el segundo extremo en tu plantilla,
está jugando en el campus de Espinardo. Es decir, con el juvenil, que no está jugando ni con el Imperial, está jugando con el juvenil. O sea, claro. Es decir, yo creo que es un sistema que, sin entrar a valorar si puede ser mejor, peor, cómo lo ejecuta, es un sistema más por necesidad que por propia elección del míster. A mí personalmente el sistema de 3 centrales es uno de los que más me gusta, siempre y cuando tengan los jugadores para jugar en esas posiciones. Atrás yo creo que está justo. Entonces, para meter, tenemos unas semanas diciendo que quién no va a acompañar a Alberto en la defensa ya de 4, pues meterle una defensa de 3, cuando estás atrás un poco más justo, lo veo un poco precipitado. Aún así, ya digo, para mí es un sistema que a mí me gusta porque llenas el área de gente, puede ser vertical, estás cubierto atrás con 3 centrales. Ahora bien, si la jornada 5 o 6 que estamos le está dando ya mensajes a la dirección deportiva, lo veo complicado, más que nada porque la plantilla para mí se ha querido hacer a este gusto, porque tanto Joseba como Goiría han dicho que querían una plantilla corta para poder tirar de gente de la casa. Entonces, yo creo que lo estamos viendo que sí, que luego es verdad que puede haber lesiones, como ha pasado a última hora, inesperadas que te pueden pasar. Pero al final lo de Sarabia es que son cosas que yo no entiendo. O sea, ¿qué hace una plantilla corta para tirar de gente de la casa y tienes allá al Zagal sin darle minutos, sabiendo que al final que es juvenil, que al final el Zagal tiene que jugar? Okay. Lo de gente de la casa, por poner en contexto, se hizo en la primera jornada con Secu de delantero y luego Sarabia ha jugado 0 minutos casi. Héctor ha jugado un rato porque se lesionó Jasso. Quiero decir, que es que al final, yo entiendo, o sea, no me vale la excusa de que la plantilla es corta porque ha sido corta, porque hemos querido y cuando hemos querido no tiras de los de abajo. Y prefieres cambiar un sistema que en partido amistoso no hemos visto antes que poner a un chaval de la casa. Entonces, claro, yo ahí no sé. ¿Qué os está pareciendo, chicos? Porque yo aquí, cuando hablamos por WhatsApp, Heredia tiene una opinión, yo tengo otra. ¿Qué os está pareciendo Secu? ¿Qué os está pareciendo? Porque a mí, por ejemplo, como tercer central, no me gustó nada. El otro día, a mí no me convence. O sea, le veo el punto de, es un chico joven, es pura, no sé decir, adrenalina no, pero es pura intensidad. Pero es que luego, o sea, el gol, yo ahí sí que debo señalar a Secu, está flojísimo, mal defendido, por fuera, no sé. ¿Qué os está pareciendo el tema de Secu? Si veis otra alternativa ahí en el pivote más defensivo. A ver, la alternativa pura es Antonio David, que es el que probablemente sea el que juegue cuando Secu no está. En el sentido de este chaval, que no deja de ser un chaval, que también sub-23, bastante joven, se nota clarísimamente que es un tipo de mediocentro defensivo de corte físico, un corte jugador que abarca mucho espacio en el centro del campo y que suele siempre ayudar mucho en repliegues defensivos. Pero sí que es cierto que su punto débil está clarísimo en la técnica. La técnica de pase suele dar pases cortos, seguros hacia atrás, normalmente hacia centrales o incluso al organizador de juego, porque no tiene quizá esa capacidad para lanzar balones largos u organizar o filtrar entre líneas. Pero también sí que es cierto que no estuvo muy acertado. Yo estoy seguro de que no es un fichaje al azar. Y yo que estoy seguro de que nos va a demostrar en la siguiente jornada o a lo largo de la temporada que al final lo han fichado por algo, pero sí que es cierto que denota que le gusta y es mucho mejor jugando delante de los defensas y no como defensa, porque al final la técnica que debe tener quizá un defensa central no se la exige tanto a ese medio centro defensivo, que es simplemente al corte, dar pases cortos, etcétera, etcétera. Yo como central, evidentemente en Algeciras yo creo que no nos costó ninguno. El primero a Joseba, que lo cambió en el descanso, pero yo pondría un matiz porque al final es central, entre comillas. Al final en Algeciras tuvo que jugar con muchísimo campo abierto, teniendo que ir al flanco izquierdo, a cerrar la espalda de Cristo Romero, y yo creo que ahí es donde sufre. Yo creo que Secu habría que verlo como central, con un lateral izquierdo, no con un carrilero, que eso evidentemente acota mucho más su zona y le hace tener menos responsabilidades. Luego, como pivote, estoy viendo que pasa algo parecido a lo que pasa con Juan Carlos Real en el chat, y es que hay gente que dice que hizo un partidazo y hay gente que dice que fue lamentable. Yo creo que evidentemente estoy en la línea de lo que dice Antonio. Si hablamos del Secu con pelota, pues le faltó muchísimo.
tenía un compañero con el que vi el partido que dice, es que Sekou juega con el círculo apretado, con el del FIFA, es decir, cada balón que le llega lo revienta, y es cierto que todos los duelos era capaz de ganarlo, que cada vez que chocaba lo ganó, justo el que no ganó fue la acción del gol, que yo creo que más allá del error de Sekou, que es claro, hubo un desajuste general que hace que Sekou tenga que ir hasta línea de fondo a ir al choque, pero yo creo que no es ni tan top ni tan mal como estamos diciendo. Es evidente que es un jugador de rol, un jugador destructor y que a nivel técnico va a tener que mejorar mucho si quiere sentarse en el centro del campo. Yo soy de los que piensa que Sekou hizo un partidazo el viernes. No sé si es porque quiero llevar de la contra a Riquelme, pero es verdad que al final depende de cómo lo quieras catalogar. Está claro que a Sekou no le puede dar el balón para que te cree juego porque no es su perfil. Al final, entonces depende de cómo quieras verlo. Sekou es el jugador para destruir juego. Punto y final. Coger un balón, robarlo y hay que enseñarle a cuando coja un balón, dárselo a un rojo. Ya está, no tiene que hacer más nada. Ya se encargan Juan Carlos Real, Mollita, incluso Isi cuando esté de crear. Pero yo creo que es un jugador que nos va a hacer mucha falta, porque luego te vamos a poner a jugar con Isi, con Mollita, con Juan Carlos y vamos a decir, joder, es que a ver quién defiende ahí, es que con balón muy bien, pero es que sin balón nos va a faltar algo. Ya lo tienes ahí, a Sekou. Es que Sekou es simplemente para defender, para meter un tío con músculo en el centro del campo, que te meta esa marcha sin balón. Y está claro que es verdad que en el gol falla porque se perfila mal. Me tapa por fuera cuando tiene que tapar por dentro. Pero es un error, es una serie de errores acumulados. Como habéis dicho, es un desajuste defensivo. Luego, aparte, el jugador del Sevilla B llega a línea de fondo y se sabía que el pase iba a ir atrás, porque no hay otra opción. Y no estamos contundentes ahí. Pero para mí, Sekou, escucha, sí que es un jugador para eso. Sí, más o menos decía eso Lucas en el chat. Dice, teniendo a Mollita al lado, yo no le pido más. Al final es un jugador, pues, intenta simplificar un poco. Y se ha suscrito, de aquí le doy las gracias a Cancamo9, que se ha suscrito con el Prime, le doy la bienvenida, que es la primera vez que se suscribe. Y deja una pregunta muy interesante, que yo creo que más allá del morbo, nos puede servir para analizar ciertas cosas. Dice, la pregunta es, entre un Real Murcia, vamos a poner el del año pasado, y este, ¿quién ganaría si se enfrentan a un partido? Ojo, porque, ojo, cuidado, a mí me parece bastante bueno el debate, porque este año supuestamente estamos jugando más vistoso, pero la pelotita no entra y el año pasado, que se criticaba tanto, la cosa iba numéricamente mejor. Lanzo la pregunta. Empate a 0, dice en el chat. Yo diría que el de Fran Fernández, pero por una cuestión de choque de modelos, porque es decir, Joseba está acostumbrado a llevar la iniciativa y Fran Fernández era un entrenador cuyo Murcia disfrutaba mucho más cuando jugaba afuera porque no tenía que llevar la iniciativa. Entonces, yo creo que ahora mismo, luego habrá que ver al Murcia de Joseba en la jornada 20, en la jornada 30, cuando esté más trabajado. Pero ahora mismo, yo creo que el de Joseba sería el que propondría y el de Fran Fernández el que a la contra conseguiría matarlo. Luego, esto es fútbol ficción y, como digo, faltan 32 jornadas. Pero a día de hoy esa es mi opinión. Por eso mismo yo creo que deberíamos de esperar unas jornadas más para volver a realizar esta pregunta y yo no tengo ninguna duda de que ya no solo por el estilo de juego, que yo creo que me gusta, aparte de que me gusta más, me identifico más con el estilo de juego que estamos proponiendo esta temporada. Yo creo que es un estilo de juego más óptimo para poder conseguir grandes partidos en esta categoría y sobre todo cuando llegues a una categoría superior es el estilo de juego que te va a dar quizá más puntos. Así que yo creo que ganaría el de Joseba Echeverría y sobre todo si esperamos una jornada más, tendríamos mucho más clara esa respuesta. Sí, yo también opino igual. Al final, ahora mismo pues, te sale un poco ser ventajista porque el equipo del año pasado llevaba más puntos que ahora, pero es que con esta forma de jugar, si es que de 10 partidos, ¿qué vas a ganar? 8 o 9. Si es que eso que te tocó el del viernes, al final es la frase que siempre se dice, la verdad, pero es que cuanto más generes, vas a estar más cerca del gol. Lo he dicho al principio de programa. Yo como entrenador, a mí me da más sensación mi equipo cuando genera ocasiones y no las mete, pero te vas con cara de decir, joder, hemos tenido 20 y no hemos metido ninguna. Pero prefiero eso a decir, es que no llegamos. Al final la pelota acaba entrando. Oye, a mí me gusta, o sea, porque es verdad que este año nos han puesto la etiqueta de que estamos muy negativos, porque precisamente nosotros siempre intentamos ver como los brotes verdes, las cosas buenas. Yo sinceramente creo que cuando hay que ser negativo,
Pero, por ejemplo, hoy estamos siendo totalmente sinceros. Un partido que empata, que merece ganar y que ganaría seguramente el 99% de los partidos, porque es que lo que fallamos es inexplicable. Y al final sí que te da la sensación de, joder, o sea, 6 jornadas, estamos luchando por los puestos de descenso, hemos ganado un partido, tal. Sí, pero vamos a ser claros. O sea, como dijo Joseba, ese no fue el partido que hemos hecho desde que estoy aquí. Y ojo, digo otra cosa. Joseba fue muy claro en la rueda de prensa anterior de hemos tocado fondo y el cambio en la plantilla se ha hecho. O sea, el cambio anímico. Otra cosa, que lo que sí que también leía por ahí es, ojo cómo quedamos anímicamente, porque a mí eso sí que me da un poco de miedo de que, hostia, el próximo partido contra el Tarazona falle al minuto 10 2 ocasiones y ya te vengan los fantasmas. Pero futbolísticamente yo creo que el equipo se ha despertado. Me gustaría también preguntaros, así poco por encima, pero creo que lo merece. El MVP ha sido Joao Pedro Palmer. Ya sabemos que la gente que vota os mueve mucho el tema de, pues bueno, del gol, de la vistosidad, de que al final es un jugador más elegante, pero yo creo que hay que hablar de verdad de Jorge Mier, que como tercer central lo está haciendo muy bien. Es una manera de encajar, una nueva manera de encajar a los dos laterales, porque el año pasado fue con Vicente por delante, Mier por detrás. No sé cómo estáis viendo, chicos, a Jorge Mier en esa nueva faceta, y si queréis también meter a Andrés López, Antonio. Sí, a ver, os lo comenté, yo incluso metí en mi apuesta personal a Andrés López como de los mejores del partido porque creo que tuvo siempre lo que más he criticado y lo que más creo que le cuesta a Andrés López los balones a su espalda. Creo que se vio, no tuvo mucha complicación porque tampoco tuvo mucho trabajo, digamos, defensivo, más allá de 2 o 3 jugadas puntuales. Pero sí que tuvo una buena labor a la hora de sacar el balón. Creo que estuvo bastante acertado, apoyando también en ataque. Tuvo 2 o 3 jugadas, siempre tiene alguna a balón parado, que yo creo que es un aspecto que debía de mejorar bastante y poco a poco va mejorando. Y bueno, hablando un poco de Jorge Mier, creo que ese híbrido entre central lateral le beneficia mucho porque al final no está tan cubierto cuando sube David Vicente y desde esa posición subiendo un poquito puede poner centros y además sabemos que al ser lateral la labor de central se le da mejor quizá que un central. Y ese híbrido yo creo que le está beneficiando mucho porque al final va un poco más libre de marca y puede quizá meterse un poquito más al área. Lo vimos que intentó quizá 2 disparos incluso de la frontal, 2 disparos que salieron rasos y sin complicaciones para el portero, bueno, uno rebotó en la defensa, pero sí que lo vamos que se va prodigando quizá un poquito más, básicamente por eso, porque como lateral puro quizá le cuesta mucho enfrentarse a su par y sacar algo positivo, pero con esta liberación yo creo que le está viniendo bastante bien. Vamos a ver en los próximos partidos, porque como yo digo, yo creo que lo vamos a ver ahí en varios partidos más. Yo creo que al final Jorge Mier está siendo uno de los hombres de Joseba. Lo hemos visto jugar en la medular, lo hemos visto jugar en el lateral izquierdo, lo hemos visto jugar en el lateral derecho. Ahora como central, para mí evidentemente fue uno de los hombres del partido. Sí que es verdad que viendo de nuevo la acción del gol, precisamente el anotador se le adelanta. Quizás en ese centro es precisamente la única acción reseñable en la que falla. Y luego, como he leído también en el chat, destacaría muchísimo a Cristo Romero, que me parece que está haciendo unos últimos partidos muy destacables, además cambiando mucho desde que está este nuevo esquema, porque antes formaba en salida de 3 y ahora actúa como carrilero ocupando toda la banda y me parece que hizo un partido sensacional, poniendo centros buenísimos y en defensa con una contundencia y con un porcentaje de ganador de duelos espectacular. Me parecieron tanto Cristo como Jorge Mier bastante más merecedores del MVP que yo a Pedro Palmer, gustándome el partido del brasileño. Yo la verdad que destaco el nombre de Jorge y de Andrés, más que nada, primero porque obviamente hicieron un buen partido y al igual que cuando están mal son los primeros a los que se les señala, porque para mí es un partido de mucha personalidad, porque al final conforme está el equipo, un sistema diferente, que aunque sean 3 centrales, pero también están muy expuestos, sobre todo a las transiciones, cuando los carrileros suben mucho. 2 jugadores que saben que no son de la primera línea de batalla, que saben que a la mínima que fallen van a estar en la diana. Y yo creo que hicieron un partido bastante correcto y no es fácil, conforme está el ambiente muy negativo, jugando nueva condomina, sabiendo que al segundo 10 ya hay rum. Para mí los dos estuvieron a un nivel espectacular. Y luego yo siempre pondría encima de la mesa el nombre de Pedro Benito porque a mí me parece un jugador
espectacular. Y más, este año lo veo más centrado en cuanto a la forma de presionar. El año pasado lo veías como un pollo sin cabeza y este año lo veo que sabe medir perfectamente cuándo saltar, cuándo no saltar, cuándo orientar la presión. Y es un jugador que es que yo en mi equipo siempre querría tener un Pedro Benito porque te contagia, ¿no?, al equipo. Creo que cuando el Murcia peor estaba, te dio ese plus de oxígeno que también enganchó a la afición con el equipo. Y hablando de ganar duelos, partido nefasto, no sé si vas a hablar ahora de ello, Riquelme, de Flaccus, desde mi punto de vista. Invito a toda la gente que simplemente vean los saques de portería, los avances de portería. A todos llegaba pasado Flaccus, siempre le pasaban por encima. Es que ni hacer el remate, no sé en ese momento si no sé si era alguna táctica que tenía el jugador o algo, pero obviamente no le funcionó para nada. O sea, iba pasado a todos los duelos, directamente no se disputaba el duelo porque él como que no entraba en el propio duelo en sí. Y bueno, la verdad que sí que es cierto que la vida del delantero es una vida dura, ¿no? Porque al final cuando tienes un mal día, no te entran los balones, no te bate ninguno. Pero sí que es cierto que el partido de Flaccus fue el más flojo que le recuerdo desde hace mucho tiempo, la verdad. Sí, yo más allá, por seguir con el debate, yo lo que sí veo clarísimamente es que a día de hoy, lo preguntáis también por el chat, tema de Cain y demás, si seguimos con este equipo o con esta formación, pero si no con cualquiera, Benito siempre tiene que estar en el 11. O sea, nosotros dijimos en Algeciras estuvo fatal, o sea, falló alguna en Algeciras que Benito es verdad que a veces cuando no está fino, es que claro, a Benito le pasa una cosa, que cuando no está fino llama todavía más la atención, porque es un jugador quizá a veces un poco, que se me entienda, torpe, y entonces hay veces que te llama la atención, pero es que Benito, o sea, un mal día de Benito te presiona al portero, te da ayuda, se lleva súper bien con Flaccus, y luego el tema de Flaccus, lo decía Antonio, hizo un partido horrible, que hay que decirlo, pero es que bendito Flaccus, porque yo creo nos va a salvar de muchas más de los días que tuvo el otro día, Pedro. Yo es que lo debatía con un par de usuarios por Twitter que justo me decían que el partido de Flaccus no había sido tan malo, así que gracias porque estaba empezando a pensar que estaba loco. Me pareció efectivamente que tuvo 3 acciones en el área, una de remate de cabeza que ni siquiera ataca el balón, se le va arriba, luego las otras 2 sí que más un poco forzadas porque una es casi una chilena y la otra se tiene que lanzar. Son 3 acciones dentro del área en la que entiendo que no se pueda rematar del todo bien, pero al menos que alguna de ellas hubiera ido entre los 3 palos. Y luego lo que decís, a mí lo que más me preocupa ya no es solo que no las meta, sino que no sea capaz de ganar ni un salto, de que no supo ubicarse. Y luego respecto a lo de Benito, por un lado estoy de acuerdo, porque ahora mismo no tienes mucha profundidad de plantilla y no te puedes ahorrar un Benito, pero a la vez siento que Benito cambió el partido desde el banquillo. Y es que es eso que se suele decir, ¿no? De que no sabes si es mejor ahorrarte una bala o ponerla desde el inicio. Y otro jugador que destacaría y que ojalá lo podamos ver pronto es a Salk, porque creo que en este sistema le podría beneficiar muchísimo. Porque sí que es verdad que solo en punta, lo que hemos visto en pretemporada, nos ha faltado mucho más, pero con la ayuda de Flaccus generándole espacios, me parece un jugador muy, muy interesante para este esquema. Sí, yo me estoy acordando de él. Darle las gracias también a Paco Delito, grandísimo, que se ha suscrito ya 7 meses con nivel 1, dejándose ahí la pasta. Y con un mensaje un poco bastante negativo para ser él, pero joder, vamos a levantar el ánimo. Yo soy el primero, de verdad. El viernes me pasó una cosa, y ahora lo hablaremos después de Tyler, pero me pasó la cosa de, hostia, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Y la sensación de ¿qué pasa? Y de desazón, porque me acosté y dije, es que no estoy ni enfadado. Que eso es lo que a veces me preocupa. Digo, hostia, no estoy ni enfadado, ¿no? Y bueno, yo creo que con la perspectiva, con lo que estamos comentando aquí también, se ven cosas. No significa que vayamos, luego veremos la clasificación. Por ganar un partido no nos vamos a poner primero. Pero bueno, ahora lo comentamos porque Alberto, ojo, tú no estás al tanto, pero si quieres un coche, si te estás pensando en comprar un coche o vender un coche, atento que esto te va a interesar. Tenemos el coche de tus sueños. Un amplio surtido de vehículos de calidad hasta 36 meses de garantía. ¡Oh! ¡Me habéis pillado en el acto! Este es mi nuevo auto, un Audi Q7. Me lo he comprado en Detailer Automoción. Aquí tenéis el Porsche Macan, mi último coche, que podéis adquirir si venís a Detailer Automoción, porque es compra-venta.
podéis vender y comprar vuestros coches. Y si vais de parte de FanReal Murcia, obtendréis un suculento descuento. Ven y descubre nuestras ofertas exclusivas. No esperes más. Tu nuevo coche te está esperando en Detailer Automoción. Pues ya sabéis, chicos, si queréis tanto comprar como vender vuestro coche, en Puente Tocinos tenéis Detailer Automoción y podéis tener un suculento descuento si vais de nuestra parte. Así que cuidado con Detailer, que os lo recomiendo mucho. Chicos, lo que venía a comentaros antes, decía Juan Santos que decepción es la palabra. Puede ser. Es que el Real Murcia lleva sin remontar un partido en casa desde el 1 de octubre de 2022. Y un poilín más arriba tenemos que, dice Peter, que el Real Murcia ha disputado 61 partidos como local en la categoría y ha ganado, o sea, no ha ganado en 37 de los 61. No quiero abrir el debate que siempre se abre de cuando mina Gafe, porque esto lo hemos tratado 1000 veces. Pero ¿no tenéis vosotros también la sensación de, hostia, Alberto, cuando marcó el Sevilla, dice, es que no vamos a ganar el partido, o sea, por muy bien que estamos. El gol lo marcamos creo en el 58. Y ahí yo me esperancé, pero es que no hay manera, tío. Yo justo vi el partido con Heredia y lo estábamos hablando porque el Murcia estaba teniendo oportunidades y no la estaba metiendo. Y estaban diciendo, la verdad que el equipo ha empezado bien, no sé qué. Y yo le dije, esto es la típica de que no metes, la desaprovechas y al final te acaban metiendo. Porque eso lo he vivido yo, tanto como entrenador como aficionado, un montón de veces. O sea, que las tienes, no la metes, llega al rival y al final y te mete. Pero es verdad que yo creo que se está ya, o sea, hay un clima ya de toxicidad, de negativismo en Nueva Condomina. Es que ya no es en el partido, es que ya pones un pie, aparcas el coche y ya respiras negativismo. Y es que al final es imposible. Al final nos tiramos nosotros mismos piedras sobre nuestro tejado, porque es que lo que te digo, al final pensamos que el escudo gana fácil, pensamos que por el campo, y es que ahora supongo que pondrá la clasificación, pero es que, claro ejemplo es el Hércules. ¿Cuántas veces ha dicho aquí el Hércules este año iba a ser un equipazo? Cuidado el Hércules. Es que al final al fútbol se juega en el campo 11 contra 11, no hay escudos, no hay nombres, no hay trayectoria, no hay que venga de segunda, de primera, de tercera, de regional. Y estamos en un negativismo, minuto 10 nos metían una, ya estaba la gente pitando con el run run, había uno al lado nuestro diciendo ya hoy perdemos. Joder, tío, de verdad. O sea, entiendo que al final es el Murcia, el objetivo, el proyecto, vale, te lo compro. Pero en el minuto 10, 0-0, que ya el Murcia había tenido dos ocasiones muy claras, la gente ya nerviosa, pues al final, pues claro, se transmite al campo. El resto, chicos, no sé si queréis, ya más o menos muchas veces hemos hablado de este tema, pero es que no sé. Yo solo digo que confíen, que con un poco de suerte yo creo que al final yo creo que este es el camino, sinceramente, y quizás me dirán repetitivo o lo que sea, pero yo creo que en casa este año tenemos un estilo de juego que nos va a beneficiar muchísimo más y al final se adapta mucho más a lo que pide la afición y creo que también se va a adaptar mucho más al equipo que queremos ver. Así que yo la verdad es que no estoy para nada nervioso con este inicio de temporada. Sé que es difícil, sé que es complicado, pero al final creo que van a venir mejores partidos que peores en estos momentos. Yo, es verdad, me di cuenta que el Sevilla Atlético es verdad que, creo que se lo leía a Alberto López, que pasan los años y siguen siendo unos perros. O sea, el otro fútbol se lo sabe increíble. Y hubo un momento cuando nosotros, creo justo cuando marcamos y reaccionábamos y tal, y son perros viejos porque empezaron a pasarse el balón, a intentar dormir un poco el partido. Y yo sí que tengo la sensación de que en el vestuario visitante de Nueva Condomina, lo que más se ha repetido es, señores, vamos a poner a la gente nerviosa, vamos a poner que ellos se pongan nerviosos, vamos a intentar que salga un silbido por aquí, que salga un abucheo por allá, que la gente diga pásala y tira cuando el jugador está en el centro del campo. Y se nota porque los rivales nos conocen y empiezan a mover el balón para que nosotros persigamos sombras 2 minutos, ya la gente se pone nerviosa, tal. Y yo qué sé, es que al final estos son mil momentos, pero siempre nos pasa, siempre se repite.
Así que bueno, donde no hay, pues no sé. Que también se junta, perdona Riquelme, también se Sí. junta que con todo el cariño del mundo, pero que nosotros somos unos pringados. Porque hubo una acción que el Sevilla B con 0-0 tenía con un jugador menos, que fue cuando se fue el jugador este con el golpe en la cabeza, Sí. y estaba el Murcia tocando entre los centrales. Sí, sí. Tío, están con uno menos, vete para arriba, vente a buscar algo. No digo que vayas como loco, pero sé vertical, estás con un jugador más. Vienes de donde vienes de perder en Algeciras, vienes de un buen inicio. Ahí tocándose el balón entre los centrales con el portero, parece que estaban, bueno, venga, no vamos a meterle un gol, no vamos a intentar porque están con uno menos, pobrecito. Si llegase al contrario, el Sevilla B no hubiese tirado 2 tiros a puerta seguro. Sí, no te falta razón. Pues mira, voy a ver si han subido ya la clasificación o mientras tanto tocamos el tema, creo lo de primera red. Mira que hoy justo la jornada ha terminado tarde. Mira, justo la acaba de subir. Vale, perfecto. Pues vamos a repasar y luego vamos con el tema más, con el tema institucional. Pero vamos a repasar resultados y clasificación, que ya sabéis, por supuesto, que si no conocéis a los 9 Yuga, mañana lunes es un grandísimo momento para comprarte tu dulce, tomarte tu café, tu desayuno en el horno Belluga. Así que yo creo que la gente lo conoce, pero siempre recuerdo que hay que ir a los 9 Belluga. Villarreal B1, Atlético Madrileño 3. Ojo al Atlético Madrileño, que nos empató en el último minuto, pero ahora veremos la clasificación. Real Murcia 1, Sevilla Atlético 1, Betis B1, Algeciras 1, Europa 2, Marbella 1, Alcorcón 0, Sanluqueño 0, mucho empate. El Dense 3, Juventud Torremolinos 3. El Juventud Torremolinos que por lo visto lleva sin cobrar en toda la temporada. Y fíjate lo que está consiguiendo. El partidazo de la jornada, Ibiza 0, Nastia Tarragona 2. Y aquí hay que ser franco. Yo pensaba que el Ibiza iba a ir como un tiro. Y se está pegando cada una, que ahora veremos. Antequera 0, que sigue sin ganar, Sabadell 0. Teruel 2, Hércules 1, como decíais, el Hércules está, ahora lo veremos, pero el entrenador Torrecilla parece que está más fuera que dentro. Y Cartagena 3, Tarazona 0. Fíjate el Cartagena que en la primera parte ha ganado con lo que nosotros justo ayer no hicimos, que es tener 2, las marcas y ya el partido se relaja. Tarazona que va a ser nuestro próximo rival. Y aquí tenéis la clasificación, chicos. Líder el Atlético Madrileño, Europa y Cartagena, y nosotros, por los pelos fuera del descenso, a 4 puntos del playoff y a 5 del primero. Chicos, no sé si os llama algo la atención, algo que queráis comentar en particular. Hombre, no voy a descubrir nada nuevo. De hecho, yo soy, y aquí os podéis reír todos de mí, el primero que dije en los pronósticos que me esperaba el Hércules arriba a base de 1-0 y 0-1 porque le veía un temple a Torrecilla que no le veía a otros entrenadores. Tiene pinta de que esta ha sido su última jornada en los banquillos. Así que, bueno, pues esa es la situación. Hombre, evidentemente me sorprende lo del Hércules. Si miramos arriba, bueno, no os quiero dejar sin equipo porque está muy claro los que se ven ahí arriba que sorprenden, pero realmente un Hércules con 4 de 18 puntos, con la plantilla que tiene y a priori con la continuidad de un proyecto que estaba en línea ascendente, me resulta realmente sorprendente. Sí, a mí yo quisiera destacar, ya que Pedro ha destacado quizá el aspecto más negativo, podemos unir también a la Antequera en ese aspecto negativo, sobre todo por lo visto en las 2 últimas jornadas, o sea, en las 2 últimas temporadas. Pero bueno, destacar sobre todo al Europa recién ascendido y al Atlético Sanluqueño, 2 equipos muy humildes que están ahí, han empezado bastante bien. Recordemos que esto no es como empieza, sino que al final es como acaba y probablemente en algún momento tendrán que flaquear un poco, está claro. Al igual que Ibiza, al igual que nosotros, al igual que, por ejemplo, quizá el Villarreal B, que también creo que tiene muy buena plantilla y buen entrenador, que David Abela me gusta mucho. Creo que vamos a subir, vamos a estar ahí peleando por cosas arriba, igual que ellos van a sufrir también un poquito. Pero al final yo creo que chapo por ellos, sobre todo al Europa recién ascendido, que ha tenido el problema que ha tenido con el campo y tal. Me parece muy encomiable, la verdad. Si solo tienen que ver los 5 primeros, yo creo que los 5 primeros en el mes de julio, o sea, que hasta el Cartagena. Yo creo que nadie daba, en el mes de julio, principio de temporada, de pretemporada, Europa nadie se imagina que va a estar ahí, Sanluqueño tampoco. El único que te compro, seguramente, o compraríamos todos, es el Nasti. Porque el Cartagena en julio parecía que no iba a ser ni equipo. Y fíjate, los 5 primeros, que al final en octubre nadie asciende, nadie gana.
pero para que veáis cómo está la temporada, equipos que se pensaba que iban a ir no sobrados, pero sí con 2 o 3 marchas más, como el Murcia, el Ibiza, el Hércules, mira dónde están y mira los que están arriba, ¿no? Sí, sí. A mí es verdad que siempre pasa. Vale, pensaba que está silenciado. Siempre pasa que hay equipos, pues se me ocurre el Algeciras en los últimos años, que siempre están arriba y se descuelgan. Lo que decís del Europa, que yo quiero ver el Europa cuando ese factor campo no juegue tan a favor. Es como le va. El Atlético madrileño, que sí me parece que tiene un gran equipo, pero dentro de lo malo, decir que es que queda mucho. O sea, el año pasado el Ceuta, pues también por esta época, pues iba, a lo mejor no en descenso, pero iba a mitad de tabla baja. Y veo el Ibiza, que sigo pensando que nuestro mayor rival lo tienes a 2 puntos. El Eldense lo tienes a 3. La liga es muy larga, es muy larga. El Cartagena me está gustando mucho, tengo que decirlo, pero que la liga es muy larga y ponerse nervioso no creo que sirva de nada. Lo que sí, por terminar, lo que sí me llama la atención es que hemos dejado la portería a 0 en un partido y no hemos marcado más de un gol en ningún partido. Que yo creo que eso sí que es importante porque ahí vemos el golaveraje de -1 y por lo menos si no eres efectivo arriba o se está demostrando que no eres efectivo arriba, tienes que cerrar bien la puerta y si ves que arriba no las metes, pues o sea, en defensa tienes que hacerlo bien y si ves que en defensa te van a marcar mucho, arriba las tienes que meter todas sí o sí. Por ir, chicos, poniendo casi punto y final, tenemos un lunes cargadito, la verdad. Tenemos una junta de accionistas por ahí que realmente, hay que ser sinceros, tampoco vamos a aumentar mucho más porque lo más importante que sí que del club querían que no pasase es que, como ya sabéis que está lo del Supremo por ahí, se decía que el Supremo incluso le podía dar la razón a Mauricio tal. Si llega a pasar antes de esta junta hubiera sido una movida increíble porque ponte tú ahora quién es el máximo accionista, en qué porcentaje, quién iría a la junta y demás. Entonces, eso, por suerte, en cuanto a logística, no ha pasado. Y el orden del día, pues es que básicamente es lo típico. Pues el presidente, la aprobación de las cuentas, de la gestión, de los administradores, y luego pues se ratifican los acuerdos y poquitas cosas más, la verdad. Yo no espero nada como años atrás en lo que la Junta Accionista era prácticamente el evento del año. Pero bueno, no sé si queréis comentar algo por encima, algo que tengáis curiosidad, que os deje por encima, o básicamente pasamos y ya está. No, No, a ver. simplemente. Sí, sí. Sí, dale. No, simplemente comentar que parece una junta tranquila, una junta con algún titular tendremos por ahí seguro, le sacarán algo del tema judicial de la ciudad deportiva, algo le sacarán. Y bueno, han comentado por ahí que la deuda a largo plazo se ha incrementado en 10 millones. Y digo que la mayor parte de esa deuda es la reestructuración del pago, del acuerdo de pago con algunos, por ejemplo, con algunos deudores que teníamos. Porque cuando tú, y esto contablemente se ve muy rápido, cuando tú tienes una deuda que no pagas, se te queda como deuda pasivo corriente, o sea, deuda a corto plazo. Pero cuando tú la reestructuras y ofreces un plan de pagos a más de un año, ya se te pasa el pasivo no corriente. Y eso creo que en gran parte de esa deuda ha sido de acuerdos con pago a gente que le tienes que pagar, que antes estaba como en stand-by y ahora pues poco a poco se va acordando. Más allá de que se haya contraído algún tipo de deuda que ahora mismo no caigo realmente exactamente en qué se puede haber contraído. Pero Sí, yo creo que evidentemente es una junta a priori más tranquila de las que hemos visto siempre, porque siempre ha habido como dos bandos muy claros, cada uno con unos intereses también muy claros, pero en este momento, hombre, siempre va a aparecer el típico disidente, pero en principio todos van en la misma dirección. Lo que sí tengo curiosidad es que imagino que Felipe dará el típico canutazo post partido, sí, post junta de accionistas. Y ya sabemos que Felipe tiene pocos pelos en la lengua, entonces puede ser que nos deje algún titular. Es lo que más curiosidad me causa. sí, puede ser. Y luego pasando un poquito más a lo deportivo, Alberto, mañana también se va a conocer el sorteo de Copa del Rey. La Copa del Rey aquí en el Real Murcia suele ser un partido y perderlo y te vas fuera, te olvidas rápido de la Copa del Rey. No sé, Alberto, ¿qué esperanzas tienes tú en la Copa del Rey este año? Sí, porque también es verdad que tenlo en cuenta que igual que el año pasado, la Copa Federación
era un aliciente porque tenían la plantilla muy larga. Este año, con una plantilla tan corta, yo no sé si la Copa nos va a estorbar más o menos. Bueno, es que al final, conforme está ahora mismo el equipo, a lo mejor también te viene bien la Copa del Rey, a ver si tienes suerte y por lo que sea, pues te viene un rival medio decente o incluso un rival, por lo que sea, más fuerte y tienes el día y pegas el campanazo y es el golpe de moral que necesita el equipo. Es que al final, ahora mismo el equipo está en una situación en la que cada partido que le venga puede ser un volantazo y al final la Copa del Rey, pues yo pienso que siempre es una oportunidad para lo que se pueda presentar. Económicamente es verdad que el equipo no depende tanto de la Copa del Rey como años atrás, gracias a Dios, pero aún así la Copa siempre te da ese plus y siempre han habido equipos que se han plantado, y más ahora con el nuevo formato que beneficia un poquito más a los equipos humildes, siempre se han plantado equipos de primera red, segunda red, en rondas lejanas y a mí me gustaría un día ver al Murcia dando un poco la sorpresa en Copa, ¿no? Y no tirándola como en los últimos años. Aquí están los posibles rivales. Lo más probable es que nos toque alguien de segunda federación, pero también nos puede tocar alguien de primera. Pedro, creo que querías decir algo. Nada, solo un apunte que no sé si lo ibas a comentar ahora, pero mañana a partir de las 1 estamos en directo también, reaccionando al sorteo de Copa, comentando todo lo que nos deje el sorteo, así que ya sabéis dónde seguirlo. Mira, importante, pues se me iba a olvidar, va a estar Pedro Ortiz, Pedro Vidal y Alex Parson ahí reaccionando y comentando pues eso. Ya mañana se hará más exhaustivamente quién nos tocará, analizarán qué opciones hay y demás. Y aprovecho también que ha sacado Onda Regional que muy probablemente los Garres va a jugar en Nueva Condomino. Así que quizá el partido, quizá no, el partido gordo se lo va a llevar los Garres. Nos puede tocar un Valencia, que le gustaría a Ortiz, un Elche, un Betis, varios equipos guays que la verdad que pueden venir a Nueva Condomina y yo entiendo que al final eso va a tener más aliciente que el Real Murcia. Antonio, no sé si quieres decir algo de la Copa. No, simplemente que al final, como bien ha dicho Alberto, estaría bien poder ganar quizá, no mucho, con ganar quizá un par de partidos seguidos en esta Copa del Rey, que te plantes quizá contra un segundo en primera división en unos octavos, en unos cuartos, incluso si te da súper bien, sería una auténtica locura para el Real Murcia y sobre todo sería pues después de tanto tiempo como dejando un poco de lado este tipo de competiciones, pues sería bastante bien. Veremos a ver qué rival nos toca. Pero sobre todo yo creo que esta primera jornada, como bien dices, es muy probable que te toque quizá un segunda federación, que puedas rotar un poquito, pero a la misma vez pues no dejando de lado una competición que puede ser muy bonita y que te puede dar quizá también un aliciente ya no solo de gente que se pueda enganchar al club, sino económico también ese día de enfrentarte a un primera división o un segunda. Pues sí, ya poniendo punto y final, repasamos la cantera y el femenino. El División de Honor Promises ha perdido 4-0 con el Valencia. Bueno, al final fuera de casa y en casa del Valencia es lo normal. Luego el División de Honor, el A, ha ganado 2-0 con Sarabia de titular. Y luego tenemos el femenino que ha ganado 6-0 al Cartagena. El femenino que este año sí que parece que por fin, después del año pasado, va a tener un buen año. Y me dejo el último, el Imperial, que está muy, muy bien, que ha ganado 2-1 al Águilas B, un Águilas B que venía de no perder. El líder es el Imperial, invictos, ha ganado todos los partidos y ha empatado uno. Alberto, te pregunto a ti, tú que estás puesto en la tercera, ¿cómo ves el grupo este año? Si el Imperial le ves con opciones, más allá de que esto acaba de empezar, si lo ves con opciones serias de dar la sorpresa y por qué no meterse en playoff o incluso primero. Yo la verdad que la tercera, bueno, como bien sabéis, la sigo bastante. Todos los fines de semana me veo por lo menos 3 o 4 partidos de tercera. Y la verdad que está viendo muchas sorpresas este año en tercera división. Está Santa Cruz, el Totana, que la verdad que están jugando, o sea, sumando puntos y además jugando muy bien. Del Imperial lo que me sorprende mucho el tema físico. El otro día lo vi contra Lucán en el derbi. Y cuando mejor estaba el UCAM, que estaba el partido 1-1, que parecía que el partido se iba a llevar el equipo universitario, en esos últimos 15 minutos físicamente estuvieron bestiales. Hoy es verdad que les ha servido sobre todo el gol tempranero, que les ha ayudado mucho. Pero, por ejemplo, contra el Mazarrón, el último partido en casa en la universidad, también fue en el 90 o así que empató el Imperial. En la primera jornada contra el Marítimo también fue en los últimos minutos.
al final un equipo joven, un equipo que tiene mucha gente de división de honor que viene de juveniles, que son su primer año en senior, pero físicamente los veo bastante bien. Es un equipo que con la marcha de Cuellar parecía que iba a estar ahí y tal. A ver si consiguen aguantar, porque al final el favorito en tercera para mí sigue siendo el Cieza. Pero es verdad que el Murcia, el Imperial, ahora mismo está aprovechando mucho que hay equipos que no tenían de arrancar, como el Molinense, como el Pulpí. Y eso les puede, esos puntos que consigan ahora les va a venir bien. Pero la verdad que yo los partidos que he visto del Imperial, la verdad que he quedado bastante sorprendido por el nivel y sobre todo el ritmo que le meten. Y mención especial a Adrián Colunga, que ya lo hizo muy bien en su etapa en el juvenil. Toda una sorpresa su fichaje quizá para ese juvenil. No tan sorpresa quizá para este Imperial, porque ya más o menos lo conocíamos de estar aquí. Pero al final, acierto en principio de la dirección deportiva de la cantera, fichando a Adrián Colunga, un tipo que conoce la casa y un tipo que, como bien dice Alberto, pues le ha impreso al equipo una dinámica distinta, ese ir hacia arriba, ese aspecto que también lo teníamos con Cuellar, y creo que es una continuidad de ese estilo de juego, con algunos matices, por supuesto, distintos. Pero yo creo que es bastante acertado y me alegra mucho ver al Imperial ahí. La temporada pasada quizá un poquito más de transición, y esta temporada ya, pues, ¿por qué no? Ir poquito a poco, pero ir pensando en por qué no, y quizá pelear por un playoff, que estaría bastante bien. Pues darle las gracias a Juan Santos, que ha regalado una suscripción nivel 1 y le ha tocado a Dredd, que además es un tío que está mucho por aquí. Así que, oye, salimos ganando todo. Muchas gracias, Juan, tío, que es un máquina y siempre apoyando al canal. Y poco más, chicos, la verdad, casi 1 hora y 10 de programa. Mira, Dredd la acaba de ver, que está por ahí por el chat. Casi 1 hora y 10 de programa. Alberto, se agradece tenerte por aquí de vuelta. Han mejorado mucho desde entonces, han pasado ya casi 10 años, pero ya sabes que esta sigue siendo tu casa y que te tienes que pasar más por aquí. No, sí, hoy modernizado entre el chat, los patrocinadores. Así Claro, está Parson, que está de vacaciones, que ya que no se le ve nada. claro. Yo creo que Parsons ha ido se a ha las retirado ya. Maldivas. Está viviendo la vida ya, con tanto patrocinador y chat y demás, ya se ha retirado Parson. No, la verdad Oye, que un gusto. Alberto, recuerda lo de, bueno, tu proyecto de la pizarra, por si alguien quiere seguir la cuenta Bueno, en TikTok, Instagram y demás. en TikTok, Instagram, @la pizarra de Alberto, pues bueno, ahí subo un poco de contenido y tema de entrenador, el tema táctico, el tema de fútbol, por si alguien lo quiere ver, pues. Además que estoy preparando contenido muy bueno, ¿eh? Estoy preparando contenido muy bueno, pero a ver si consigo tiempo, porque entre una cosa y otra no me da la vida. Pues ahí queda el spam, por supuesto. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Pedro. Os recordamos a los que mañana a las 12 estéis disponibles que vamos a estar en directo. A las una, no A los la tengas una, mucho tiempo esperando. Verdad. Joder, si ya encima se salen del trabajo pronto y tienen que estar esperando. No, pero a la una ya sabéis que el sorteo lo vamos a reaccionar aquí en directo. Y nada, lo dicho, muchas gracias a todos por estar ahí. Vamos a mantener la fe, joder. Se ven brotes verdes, falta que entre la pelotita y cuando entre, pues las cosas irán mejor. Gracias y nos vemos la próxima. Chao.